Hola y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa que siempre os trae el mejor surf y a sus principales protagonistas. Tomad asiento porque esta semana venimos con un programa que promete. ¿Qué os parece si vamos con titulares y le damos con todo? Nos iremos a Santa Pola, en Alicante. Allí tuvo lugar la cuarta edición del World Surf Festival Costa Blanca. Nos interesaremos por el proceso de recuperación de la surfista vasca Leticia Canales. Veremos un amplio resumen del Margaret River Pro, quinta prueba del Championship Tour. Con Carlos Fernández analizaremos lo acontecido en Margaret River y cómo queda el CT tras el corte de mitad de temporada. Y por supuesto no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Tras conocer los temas a tratar en el programa de hoy de Conexión Surfing, solo faltaría dar la bienvenida a nuestro compañero Roberto Flores, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Víctor, como siempre, encantado de estar aquí y ser parte de esta comunidad que no para de crecer, que es Conexión Surfing. Como hemos visto en los titulares, hoy empezamos en el Mediterráneo. Nos vamos hasta Santa Pola, Alicante. La localidad alicantina de Santa Pola volvió a reunir a lo mejor del stand-up paddle, tanto a nivel nacional como internacional. La cuarta edición del World Surf Festival Costa Blanca se está convirtiendo en todo un referente a nivel mundial, Robert. Sin duda, Víctor, un festival que desarrolla numerosas iniciativas y actividades y que a nivel competitivo trajo a figuras de primer orden de este deporte en diferentes modalidades. Y si te parece, Víctor, veamos en el programa de hoy lo que dio de sí la modalidad de larga distancia. Nos vamos hasta Santa Pola, porque como no iba a ser de otra manera, un equipo de Conexión Surfing se fue hasta esta zona de la costa alicantina. Veamos el reportaje. Este World Surf Festival, Paradelo Tour, hace en esta cuarta edición que bata récord de países, con 28 países representados, pues es la mayor participación de países que hemos tenido hasta ahora y mantenemos el número de participantes del año pasado en 300 y bueno, estamos muy felices de que se haya consolidado ese nivel y esa cantidad de países que es como un mundial, vamos. Todo lo que es el evento en sí, que trasladas a la gente a la isla de Tabarca, trasladarla, pues desde ese momento la gente ya vive el compartir, tanto los amateurs como los profesionales, todos juntos de ese momento de barco, de preparación. Y bueno, en definitiva, se ha quedado con un evento con esa identidad y hace que pues, la gente cada vez más tenga ganas de venir, los amateurs por disfrutar de la aventura y los pros por tener una prueba con un reto por delante importante. A nivel competitivo, pues la verdad es que tiene, se podría decir, poco de morbo, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel chicas, hace 2 años que Fiona no compite porque tuvo una lesión y había sido 3 veces consecutivas campeona del mundo y por lo tanto Espe Barreras ha estado ganando las pruebas porque estaba funcionando, cada vez estaba más cerca y a partir de ahí pues ha ganado también. Entonces queda la incógnita de qué va a pasar, ¿no? Es verdad que Fiona viene de una lesión, pero viene con ganas y en estos momentos Espe se encuentra en un estado de forma espectacular. Y en chicos también, bueno, tenemos a Noi Cariu, que fue el que ganó el año pasado, y tenemos a Shippy,
que es el actual campeón del mundo. Aparte de Rai Taguchi y un montón de figuras muy importantes, así que también va a haber una guerra bastante abierta en esa categoría. Esta cuarta edición del World Surf Festival Costa Blanca cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, Generalitat, los Alicante City, que está con nosotros a tope, el NSP, Intex, y son los principales colaboradores. La costa alicantina no es solo un destino de sol y playa, es todo un referente para la práctica de estos deportes náuticos y también es un símbolo de la cultura tradicional marítima de esta zona del Mediterráneo. Anfitriones en este Tour Europeo, la verdad es que es increíble el poder traer tanto nivel y un evento de esta calidad y de este calibre a casa, porque al final yo vivo aquí, en Santa Pola. Es impresionante el poder salir la larga distancia desde la isla de Tabarca, lugares a los que yo iba desde pequeño y todo, y llegar hasta la playa de Santa Pola y todo. Y si a eso añadirle el tema de la competición, el deporte que me gusta competir con toda la gente internacional, más los nacionales que vienen, poder tener la familia y amigos cerca, es impresionante poder compartir algo así. El Eurotour es uno de los circuitos más importantes de stand-up paddle a día de hoy. Un recorrido por los mejores spots del viejo continente que tiene una parada obligada cada año en Alicante. Sí, mira, el Eurotour nació en 2015, fue hecho por riders, yo era competidor en aquella época y montamos un circuito para unificar los eventos en Europa, que en aquel momento había muchos eventos todos un poco fragmentados y los unificamos para formar no solamente el Campeonato de Europa propiamente, sino los eventos más grandes del stand-up paddle dentro de Europa. Ahora mismo acabamos de hacer de Santa Pola el World Surf Festival, que es la prueba más grande que tenemos dentro del circuito ahora mismo, es la prueba estrella. Y ahora mismo tenemos un evento con 300 personas, 29 países, hemos realmente llegado a unas expectativas muy buenas dentro de nuestro pequeño deporte, ¿no? En Santa Pola el nivel ha sido muy alto, hemos contado con las mejores chicas a nivel internacional, de Fiona Wild, Menalina Frenet, Cecilia Pampinella, y bueno, yo he tenido la suerte de quedar segunda y demostrar que estoy al nivel de las más grandes. Tercera parada del circuito europeo es una cita ineludible para los mejores deportistas españoles en esta modalidad. Una competición que exige lo mejor de cada uno si quieren hacer un buen papel en la temporada regular en Europa. Para nosotros el Eurotour es muy importante porque es un tour en el que se citan los mejores competidores a nivel internacional. Es un tour por Europa en el que viene toda la gente del mundo y para el nivel del equipo español nos viene impresionante porque podemos medirnos con ellos y lo bueno de este tour es que tenemos muchísimas paradas en España y eso, tenerlas cerca de casa nos viene genial para competir contra ellos. El Eurotour es un circuito importante para los deportistas de stand-up paddle porque tiene muchas pruebas en el territorio europeo con mucho nivel y sirve para los deportistas prepararse de cara a la temporada y de prepararse del Mundial y los europeos de la Federación de Surf. Por la playa alicantina de Levante, en Santa Pola, se dejaron ver algunos de los mejores superos de Europa. Un cartel de lujo para un gran espectáculo. Este World Surf Festival en Alicante es increíble. Hay un montón de diferentes personas de diferentes países y el nivel es por arriba, por lo máximo. El Eurotour es muy importante para el deporte
entera, porque aquí hay la oportunidad para los juniors y también para los masters, open, para todos. No es simplemente para los élites. Coming from Ireland, we had side wind, and the paddle was so hard, but so much fun, and the food is very good here, and I love Spain. Bueno, pues en el World Surf Festival, en la tercera parada del Eurotour, nos ha dejado mucha acción, como viene siendo costumbre, aquí en Santa Pola. En la isla de Tabarca tiene unas condiciones bastante duras de chope y de viento en diferentes zonas, con lo cual ha habido bastantes caídas. No se recuerda una competición con muchas caídas, pero los competidores lo han dado todo. Bueno, la categoría élite masculina nos ha dejado muchísimas sorpresas y mucha acción, donde ellos han tenido que hacer un recorrido aproximado de 12,5 kilómetros, donde desde el primer momento el japonés Yuri Araki, bueno, pues ha estado muy presentes y liderando la competición. Pero a falta de 3-4 kilómetros venían los riders de Nueva Caledonia muy fuertes y al final, en los últimos metros, han sorprendido con el francés Noiga Ryu liderando esta categoría, seguido del japonés y en tercera posición Clement Colmas. I'm feeling kind of hurt actually. It was a long race, 12 kilometers with the side wind. So we had to paddle mostly on one side to go against the wind. It was very hard, and but I managed to get the first place, but the left shoulder is now hurting a lot. Well, it's a huge stop of the Euro Tour races, so yeah, most of the good riders are here, even though we are missing some of them. But it was a tough race with a lot of good guys. Happy to get the first place for sure, yeah. Pues en la categoría élite femenina lo mismo, hicieron un recorrido de 12,5 kilómetros, donde desde el primer momento la española, la gallega Esperanza Barreras lideró por completo toda la competición, seguida de algunas competidoras de Francia. Pero en los últimos 2-3 kilómetros nos ha sorprendido mucho el rendimiento de la española rider de Fuerteventura, Alba Frey, que pudo conseguir la segunda posición al final, seguida de la competidora italiana sub-18 también, Cecilia Pampinella. Gracias, la verdad que estoy primero súper contenta y luego cansada también, porque ha sido una carrera muy dura, tanto técnica como física. Ha sido un cruzado entero de unos, no sé, 10 kilómetros o así. Y al principio manejé bastante bien el primer tramo de carrera, que era lo que quería hacer, el tramo de upwind, ir por el camino que a mí me gustaba. Después no sé qué me pasó, que no conseguía conectar, no conseguía llevar buena velocidad al pasar la isla hacia abajo. Y luego, no sé, me relajé, me tranquilicé, dije, venga, esto es muy largo, porque venían recortando por atrás las chicas un poquito. Y bueno, conseguí volver a ir cómoda, ir con mi velocidad, ir ya más tranquila. Y abrí ese hueco aquí hasta la llegada, muy contenta. Esto dio de sí la larga distancia. La próxima semana en Conexión Surfing os traeremos lo que nos dejó el sprint. Prueba puntuable para la APP World Tour. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, tomar buena nota y escuchar el primer surf consejo de hoy. Bienvenidos a One Surf Academy, yo soy Carlos Fernández y esto es Rail to Rail Surfing presentado por Smoothstar. Está fácil del todo estar en el sitio porque cambian según cómo vengan de dirección las olas, varían, lo que te comentaba al principio. Y está esa corriente ahí que mueve un poco, pero ahora has visto, hace 5 minutos has cambiado de estrategia, que te has ido al otro lado del pico y has tardado muy poco en encontrar una buena. Ahora mismo en la última parte estamos muy encima del canal y casi todas las derechas que han venido se te han escapado porque iban un poquito más profundo. Tú te has estado quedando demasiado a la derecha, muy metido en el canal. ¿Ahí qué pasa? Aparte de que son menos las que van tan pegadas aquí, están más dentro de la turbulencia de la corriente y eso al final te afecta también. Cuando vas a remar hay baches, si no entras dentro la ola ya no te empuja. También freno bastante. Sí, entonces es mejor si intentas colocarte un poco más hacia el centro de la playa, sin pasarte, sin irte a lo mejor donde está este grupo. En esa zona vas a tener más oportunidad porque, como ha pasado en esta última, que de repente te ha venido una izquierda y has pillado una izquierda buena, porque ha venido la ola del centro, pero las que vengan por el sitio, como estas aquí, que hagan bien la cuña, también vas a tener la oportunidad de encontrar esas. ¿Cómo te has sentido? ¿Has podido notar bien dónde
estás pisando y todo eso, ¿no? Creo que el pie casi siempre lo puede dar fuera del grip. El de atrás fuera del grip. Casi siempre fuera del grip. Vale, ahí estamos hablando otra vez de posición base, que es lo que va a influir luego en cómo de fácil te sea trabajar con el canto de la tabla. Posición base cuando voy de backside tiene que ser más desde la cadera, el rollo de que la rodilla de atrás venga para adentro no es simplemente porque yo haga este gesto, ¿vale? Un poco ese gesto combinado con sobre todo la cadera que va hacia adelante, que es lo que hace que el tren superior esté adelante y que yo tenga un brazo en cada canto para trabajar desde ahí. Bueno, pues está entrando Eduardo por segunda vez al agua. Hemos estado hablando un poco de esas primeras sensaciones en la primera parte de la sesión. Y presionaste, comprimiste y ahí le intentaste pegar el tirón. Con el resto del cuerpo sí que hiciste el gesto de extender y se notó porque la tabla cogía un poco de impulso, pero todavía tenías las piernas flexionadas. Y ese trabajo tiene que ser más de aquí, ¿no? Más de generar el apoyo, generar la presión y liberar. Ahí. Exactamente. No por no extenderlas de todo, pero sí que el impulso venga de aquí. De ahí de generar impulso apoyándote contra el agua y un resorte. Pero la cuestión es ir cambiándolo y luego ir mejorando hasta que funciona bien y empieces a notar ya esos matices de velocidad y todo eso. Pero este trabajo del canto ha estado muy bien. Y ya notas si algún cambio en la primera clase, en la primera sesión está muy guay. Bueno, pues ya hemos acabado la sesión con Eduardo, primer día trabajando con él, la verdad que muy contento. La primera parte de la sesión, como ya habéis visto, le costó un poquillo encontrar las olas. Y esa segunda parte sí que pudo encontrar un par de ellas buenas, trabajando bien, forzando un poco esa posición base, ese apoyo en el canto. Y bueno, yo creo que en esta segunda parte de la sesión hemos podido ver detalles muy buenos apoyos en el canto, que igual todavía no han funcionado del todo bien, pero no lo vamos a hacer todo en la primera sesión. Hay que ir añadiendo esos pequeños objetivos, esas pequeñas diferencias poco a poco para que luego en su propio surfing, en esos movimientos que ya sabe hacer, funcione todo mucho mejor, y eso lo iremos haciendo a lo largo del programa. Así que nada, otro día más en Rail to Rail Surfing, muy contento con los resultados de esta primera sesión y a vosotros os espero en el próximo vídeo. El deporte, y más el de alta competición, tiene sus luces y sus sombras. Tiene esos momentos de alegría, pero también tiene sus momentos en los que parece que todo se viene abajo. Nuestra próxima invitada conoce bien estas dos caras de la moneda. Ella es Leticia Canales. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. La verdad que, bueno, como tú has dicho, ahora estoy en esa parte que es la menos dulce del deporte, que es en el dique seco, pero bueno, estoy empezando poco a poco a entrar al agua, así que parece que se ve la luz algo. Yo leí estos días en redes sociales eso, 10 semanas, pero por fin las primeras remadas, por fin otra vez el contacto con el salitre. ¿Cómo está siendo la vuelta a tu normalidad? Bueno, la verdad que muy tranquila, ¿no? Todavía no tengo el alta médica, estamos organizando los entrenamientos y la adaptación al surf con los médicos, pero bueno, todo va bien, el proceso está yendo bien de recuperación y bueno, pues esta lesión para mí ha sido la más leve. Se me rompió el ligamento rotuliano, o sea, uno pegado al rotuliano y bueno, que no ha sido nada grave, pero eso sí, he estado 10 semanas fuera del agua, he perdido competiciones importantes y eso es lo que duele, ¿no? Que, joder, que haces una pretemporada,
quieres estar a tope al inicio y justo 2 días previos a la competición pues te rompes y bueno, pues un poco el shock inicial, pero después ya sabía cómo era la recuperación y no como otras veces, pues esta vez lo he llevado de la mejor manera posible, la verdad. Pero bueno, tú te superas, tú eres capaz de volver a poner esa parte de ti. Entonces cuéntanos, ¿cómo se trabaja esa parte psicológica? Bueno, sabía que bueno, la siguiente temporada empezaba en agosto, ¿no? Entonces yo lo que pensaba era, bueno, pues vamos a hacer un diagnóstico de lo que me he hecho y vamos a ver la gravedad y si voy a poder llegar a tiempo o no a la siguiente temporada, ¿no? Porque bueno, como vos sabéis, la temporada ya estaba empezada y solo faltaban pues 2 campeonatos para concluirla. Y el saber que iban a ser solo 10 semanas me motivó. Entonces dije, joder, pues para mayo más o menos, si todo va bien y va según los médicos dicen, estaré otra vez en el agua. Entonces ya estaba pensando, tengo dos meses de preparar bien en la temporada, qué bien que me da tiempo, ¿sabes? Todo como muy positivo, ¿no? Qué bien que voy a llegar a tiempo, qué bien que voy a prepararme mejor, ¿no? Y una de las cosas que ha sido diferente a otras lesiones que he podido tener es que cuando me pasó, de la misma fue como, joder, vale, pues qué fastidio, ¿no? Joder, otra vez volver al dique seco, volver atrás. Además, eso, había unas olas increíbles en Marruecos, o sea que lo único que quería era volver a casa, pero esta vez era como, joder, igual me ha pasado porque voy a estar mejor, ¿sabes? Igual no estaba tan bien como yo creía y mira, pues esto es como no sé si el universo o qué, me está dando una señal de que, Leti, hay que preparar mejor la temporada para reventarla, ¿no? Entonces así la he cogido y esa fuerza, pues no sé, que me da ahora mismo, pues no sé si las energías, el universo, ¿no? Intento coger siempre cosas positivas porque ¿qué nos queda, no? Sino tirar para adelante, que es lo que hay, ¿no? Esta temporada que, como decías, es en nadita ya, está ahí a puntito otra vez de arrancar, otra vez vamos a tener a Leti Canales dando guerra. Antes de despedirnos, cuéntanos, ¿qué se viene por delante? ¿Cómo te depara este futuro aquí a que acabe el año? Joder, pues la verdad que tengo muchas ganas de competir. En Marruecos me quedé con esa espina, yo creo que ha sido un poco ese sentimiento que tenía, que este año ya quería ir a por más, quería competir, tenía esa fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos con 2 campeonatos a nivel nacional, uno cerquita en Zarauz, pero después viene el Campeonato de España. Y joder, ahí volver a ver a todos los surfistas nacionales que están compitiendo también internacionalmente me motiva muchísimo porque va a ser un poco el test a ver qué tal estoy y después nada, entramos a la temporada QS de la World Surf League y bueno, no paramos hasta septiembre y después está la Liga Iberdrola también, que pienso hacerla porque después de una lesión pues es interesante hacer muchas mangas, campeonatos para volver a ese nivel que se necesita para, bueno, volver a la selección e intentar, bueno, pues ir al Mundial y hacer buenos resultados. Efectivamente, te iba a decir, pero eso ya para la próxima vez que nos vengas a visitar a Conexión, que el año que viene es año olímpico, no nos olvidemos, o sea, París 2024. Nosotros, ojalá, Leti, te podamos ver en lo más alto y quién sabe si a lo mejor en ese París 2024. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing y desde luego desde aquí te mandamos todo el ánimo y todo el apoyo porque ahora ya estás viendo la luz esa que decías tú al final del túnel y yo quiero ver otra vez a esa Leti Canales, a esa guerrera que revienta las olas. Leti, un abrazo gigante y muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nada, muchísimas gracias a vosotros también y nada, ahora me toca trabajar y que salgan los frutos, así que nada, nos vemos en el agua. Un abrazo, Leti. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Después de escuchar las palabras de esta guerrera, vamos a tomar un respiro y continuamos.
Seguimos en Conexión Surfing y lo hacemos con la más alta competición. Robert, ¿hacia dónde nos vamos? Volvemos a Australia, y en este caso a su costa occidental. Allí tuvo lugar el Western Australia Margaret River Pro, quinta prueba del Championship Tour 2023. Tras Bell Beach, Margaret se convertía en crucial, ya que tras ella se conocerían definitivamente los que abandonaban el CT tras el corte de mitad de temporada. Y por situarnos, Margaret River se encuentra en el suroeste del estado de Australia Occidental, a 277 kilómetros al sur de Perth, su capital, y las aguas que la bañan corresponden al Océano Índico. Robert, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información. Así que ahora sí, veamos un amplio resumen de lo que nos dejó el Margaret River Pro, quinta prueba puntuable del Championship Tour 2023. Las mujeres fueron las protagonistas de la primera jornada del Western Australia Margaret River Pro, con unas condiciones excelentes. El pico de Main Break ofreció olas entre el metro y el metro y medio. En este primer día se completaron la primera ronda y la de eliminación. Macy Callahan y Isabella Nichols caían en esta ronda. Su mal resultado confirmaba su salida del Championship Tour. Por su parte, Tyler Wright, que venía de ganar en Bells Beach, y Carissa Moore fueron de largo las más destacadas, con el mejor surf de todo el cuadro femenino. Slapped the water pretty hard, and I lost my little earrings, but I'm okay. I had a fun time out there, and luckily it was like a very slow start, but lots of waves came at the end. There, 11 minutes, 5 miles. Al día siguiente, turno para la categoría masculina, en la que John Florence, Gabriel Medina y Kelly Slater ofrecieron el mejor surfing. El 11 veces campeón del mundo mostró una versión diferente a la que ha dado durante toda la temporada, dejando destellos de su gran calidad, suficiente para ganar al líder de la clasificación, el brasileño Joao Chanca, y al ganador de los trials, Jack Thomas, en la primera ronda no eliminatoria. Con John Florence se vio la mejor actuación hasta la fecha del hawaiano, o por lo menos la más completa desde su vuelta por lesión. No tuvo rivales en Seth Moniz y el costarricense Carlos Muñoz. Al igual que Florence, Gabriel Medina también mostró su mejor imagen. De espaldas en Main Break, el brasileño conectó perfectamente con las olas, consiguiendo la tercera mejor puntuación del día.
I surfed this morning, my first wave, free surf, just a little warm up, and I kind of did a kick away air, and I landed to cushion so I didn't hit the rocks and broke my good board. De 32, Kelly Slater no pudo superar al australiano Liam O'Brien. Este resultado dejaba al norteamericano fuera del Championship Tour. Slater, de 51 años y considerado el mejor surfista de todos los tiempos, lo intentó. Tenía que alcanzar mínimo los cuartos de final, pero no pudo ser. Ahora la decisión está en manos de la WSL, que otorga las White Card, y no es de extrañar que una de ellas se la conceda al surfista nacido en Cocoa Beach, Florida. I felt pretty good. I've been surfing good last couple of days, and I felt loose. I didn't feel stressed about the situation. I was actually really enjoying the day, and it's like a perfect day. So. Tras varios días sin competición, Margaret River ofrecía su mejor cara de todo el periodo de espera para cerrar su edición 2023 con olas limpias de 2 a 3 metros que hicieron atractivas todas y cada una de las mangas disputadas. La australiana Tyler Wright llegaba a la final, donde no pudo superar esta vez a su rival de toda la vida, la hawaiana Carissa Moore. El duelo fue muy igualado y en donde podían haber ganado cualquiera de las dos. Pero Carissa Moore se impuso con una mejor hora de 6,10, tercera vez que lo consigue en Margaret River. Este triunfo de la hawaiana la hace ascender un puesto en el ranking, situándola en segundo lugar, tras precisamente Tyler Wright, líder del ranking femenino. It feels amazing. I think it's been 9 years since the last time I won this event, and I was beginning to think I couldn't do it. So, but you know, I really do have the best team behind me, including my local coach Andrew Sheridan, and you know, all the love from Mitch Ross and my family here, and of course my husband. All my family back home definitely gave me a lot of confidence going into finals day. En categoría masculina, el 3 veces campeón del mundo Gabriel Medina fue el ganador del Margaret River Pro, ofreciendo el mejor surfing de la jornada de las finales y siendo claramente superior al resto. Tan solo hubo cierta emoción por el desenlace en su enfrentamiento con su compatriota Joao Chianca en semifinales. Tampoco Felipe Toledo fue rival para Medina en los cuartos. El
En la final el brasileño se encontró con el norteamericano Griffin Colapinto y pese a comenzar este con una excelente ola puntuada con un 8,17, Medina reaccionó con un 8 y sobre todo con su tercera ola, un 9,50 que dejaba a Colapinto ya sin opciones. Primera victoria de Medina en el Margaret River Pro y la primera vez que un surfista goofy gana esta prueba desde 1990. E fico feliz, né, de vencer evento, é o último evento que eu ganhei faz mais de ano, então é sempre bom vencer esse sentimento, é por isso que, né, a gente treina, a gente se esforça para esse momento. Esta victoria de Gabriel Medina le supone ascender 4 puestos que le sitúan ya en el 7º lugar de la clasificación, y a un paso de entrar entre los 5 primeros que dan el acceso a las finales y optar al título mundial. De momento, el también brasileño Joao Chianca encabeza el ranking en la categoría masculina. Esto ha sido todo desde Margaret River. El Championship Tour abandona Australia. La próxima cita del Mundial será el Surf Ranch Pro en California. ¡Qué gran espectáculo el que hemos visto! El Tour se está poniendo de lo más interesante. Robert, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, pero sobre todo por ayudarnos a entender un poquito mejor el surf y su cultura. Ya sabes que te seguimos en Hemisferio Surf. Un abrazo, amigo. Un abrazo para ti, Víctor, y a todo el equipo de Conexión Surfing. Nos vemos la semana que viene. Aloha. Robert, te escuchamos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que venga nuestro experto analista en la WSL, Carlos Fernández, nos vamos a ir a tomar nota de un buen surf consejo. Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a otro Surf Consejo de Cocina. Esta semana os traemos una crema muy versátil, la Vichyssoise, una crema que podréis tomar tanto fría ahora que están subiendo las temperaturas o caliente cuando se acerque el invierno, pero siempre después del baño para recuperar toda la energía que habéis perdido. Para elaborar nuestra Vichyssoise vamos a fundir la mantequilla, vamos a añadirle el puerro bien picadito y lo vamos a dejar cocinar durante 5 minutos. Vamos a picar nuestra patata, la vamos a añadir y vamos a dejar otros 5 minutos. Vamos a agregar el agua y la nata y vamos a dejar cocer durante 45 minutos. Una vez pasado ese tiempo, vamos a batir con la batidora, vamos a poner a punto de sal y pimienta y lo vamos a poner en el envase que prefiramos para llevarnos a la playa. Para acelerar el proceso de cocción tanto de un puerro como de una cebolla como de cualquier vegetal, podéis añadirle una pizca de sal mientras lo estáis sofriendo o salteando y se os va a hacer un 50% antes. Una vez tenemos nuestra Vichyssoise perfectamente triturada, la vamos a echar en los botecitos que meteremos en la nevera para tomarnos después de un buen baño de surf. Bueno, gente de Conexión Surfing, ya tenemos nuestras cremas frías y yo, si me lo permitís, me voy a la playa, pero antes voy a probar esto. Espectacular. Nos vemos en el próximo Surf Consejo.
Tras este surf consejo, ahora sí, encaramos la recta final del programa y como lo prometido es deuda, ya está aquí sentado a mi lado nuestro analista experto en la WSL, Carlos Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas, Víctor. Muy bien, con muchas ganas de hacer este programa, que como ya adelanté en el programa anterior, venimos con muchas cositas que han pasado en esta última competición. Sí, porque decíamos, estamos ya en la quinta prueba. Hoy en el programa de esta semana estuvimos hablando del Margaret River, quinta prueba del Championship Tour. Corte de temporada, sorpresas, hubo buenas condiciones, pero ya sabes que lo primero aquí nos gusta. Ubícanos. Gira australiana, pero ¿dónde está exactamente Margaret River? Eso es, estamos ahora mismo en la mitad de temporada, donde justo a partir de esta prueba se hace ese corte del que hemos venido hablando. Es la segunda prueba de esa gira australiana del circuito y está es en Margaret River, como el propio nombre del campeonato lo indica, en el oeste de Australia. Recordemos que en Margaret River, como os comentaba, hay varias olas y normalmente tienen hasta 3 spots donde pueden lanzar el evento, siendo Main Break el principal, donde han hecho el campeonato. Luego está The Box, que es un slab, es un tubazo que muchos conoceréis seguro, y luego también en alguna ocasión la han tirado en otra ola que se llama North Point, que es también un tubo así un poquito más rápido. En este caso funcionó Main Break, que es una ola, un pico de derecha a izquierda, donde se surfea normalmente más la derecha, para surfing amplio, de líneas, para los que van de cara, carvings bastante amplios, un surfing que a mí personalmente me gusta mucho. Y como te decía, esos 2 primeros días tuvieron unas olas limpias, un mar filtrado, algo por encima de la cabeza, lo normal allí, que más pequeño pocas veces se pone, y esos 2 días muy buenas condiciones. Luego sí que hubo un parón ahí de 4 o 5 días incluso, que al parecer pasó una tormenta grande, y luego tiraron ya el día de las finales, con esa mezcla de swell grande, con un poco tormentoso que se fue limpiando a lo largo del día. Allá sí vimos un main break un poquito más grande, con olas de incluso 2 veces por encima de la cabeza. Y bueno, se vio buen surfing y también tuvieron que lidiar ahí con ese tipo de condiciones. Pero el Championship Tour de Margaret River nos dejó cositas. Sí, lo primero, que estamos todos atentos, como ya os había dicho el otro programa, Kelly Slater. Estábamos pendientes de qué pasaba con Kelly, sí, con el GOAT, el Greatest of All Time, y estaba por debajo del corte de mitad de temporada, peligrando de quedarse fuera del circuito, y empieza el campeonato con una muy buena primera ronda, queda primero, avanza, pasa por encima de la ronda de eliminación y avanza directamente al cuadro principal. Buen surfing, y en esa ronda de 32 contra el surfista Liam O'Brien también empieza, se le ve bien a Kelly, se le nota cuando Kelly está confiado surfeando, pero ahí, como te decía antes, tuvieron que lidiar un poco con las condiciones. La dificultad que ha tenido esta ola durante todo el campeonato ha sido sobre todo esa última sección, donde viene en el pico de Main Break, que sale esa derecha, se cruza con una izquierda que viene de otra parte del reef, y es una avalancha de espuma cuando se juntan esas dos secciones, y es muy difícil terminar las olas. Eso ha sido algo clave en las puntuaciones del campeonato. Kelly tuvo un par de fallos ahí, acabó cayéndose, no completó las puntuaciones y quedó eliminado en ronda de 32, sabiendo todos que se queda fuera del circuito para el resto de la temporada. Entonces hubo mucha tensión esos días. Ese día el campeonato se hace por la noche aquí en España. Lo primero que hice al despertarme fue mirar el móvil. Acababa de perder Kelly y un poco atento a ver qué pasaba, si alguien comunicaba algo. Kelly se decide por ir a los Challenger Series o se queda fuera del circuito. Y pasa un día, sigo atento, mirando por todos sitios, pasa otro día, nadie decía nada, una incertidumbre tremenda, hasta que a los 3-4 días llegaron a comunicar que le daban el wildcard de la temporada a Kelly para que complete esta temporada del 2023, con opciones a clasificarse para las finales de Trestles, y también con opciones para clasificarse a las Olimpiadas de París de 2024. Es la wildcard esa que le dieron. Controvertida, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? A ver, está claro, ¿no? Es después de 30 y algo de años compitiendo en el circuito, 11 campeonatos del mundo, compitiendo con 51 años,
va a ser un poco triste, un final agridulce para su carrera deportiva, que ha sido increíble, de las mejores carreras deportivas del mundo. Entonces, por eso, no sabía muy bien qué iba a pasar. La WSL, gracias a todos los méritos deportivos que tiene Kelly, ha decidido darle el wildcard para que termine la temporada, pero claro, ese wildcard que le dan a Kelly no se lo dan a otros deportistas, ¿no? Entonces hay un poco de debate ahí en ese aspecto, porque surfistas como por ejemplo Ramzi Boukiaim, el marroquí, que ha estado 10 años luchando al más alto nivel para intentar clasificarse al circuito mundial, este año lo consiguió por fin, se lesionó antes de empezar, no ha competido ni una manga y ahora vuelta otra vez a empezar porque como no ha puntuado tiene que volver al Challenger Series a intentar clasificarse. Entonces hay un poco de debate, ¿no? Se abre un poco el debate de esas decisiones de la WSL a la hora de dar los wildcard, porque hay muchos deportistas que sufren esas consecuencias, y también el debate del corte de mitad de temporada, ¿no? Que de repente en chicas este año, ya lo veníamos comentando, por debajo del corte de las que se quedan fuera este año, pues tenemos a surfistas de peso y surfistas veteranas como Courtney Conlogue, Sally Fitzgibbons, Brisa Hennessy, Joan Defay, que ha estado lesionada, que tampoco ha podido competir. Entonces, joder, perdemos a Courtney del circuito, un peso pesado, una veterana que tiene un nivel altísimo, que este año ha tropezado un par de veces, no ha conseguido dar resultados, incluso con un segundo que hizo en Portugal, con un segundo puesto, no ha conseguido conseguir los puntos necesarios para clasificarse. Entonces el wildcard se lo llevan, en este caso, Joan Defay por la lesión y Brisa Hennessy, y perdemos en principio a Sally Fitzgibbons y Courtney Conlogue, que supongo que la veremos batallando en los Challenger Series. Y después ya de este repaso a cómo nos queda encarada la segunda vuelta, vamos a llamarlo, ese temporadón que nos viene por delante de después del corte, tenemos que tener una mención rapidita antes de que nos despidamos a los ganadores, Gabriel Medina y Carissa Moore. Que por fin han ganado lo que se supone que normalmente están ganando, ¿no? Porque sí que está viendo un poco ese cambio generacional. Al final ya surfistas como Gabriel Medina y así llevan ya 10 años en el circuito, ya son años, ¿no? Y han venido dominando siempre, entonces es raro verlos en la parte media del ranking, como ha estado pasando este año. En este caso, en este campeonato, pues sí que consiguen ganar. Gabriel Medina no es tan normal, digamos, que gane este campeonato, porque ha sido, yo creo que la única prueba que se le ha estado trabando a Gabriel. Creo que no había pasado de cuartos en ninguna ocasión, ya lo dice él, que es el evento que más complicado le parecía, y ha conseguido romper esa barrera y conseguir ganar el campeonato. La verdad que el último día de competición las condiciones le favorecían un poco, ¿no? Estaba con esas olas cruzadas, ese mar cruzado de la tormenta, y la selección de ola, ser rápido para encontrar esas secciones donde atacar antes que la ola se te quede plana, le benefició a Medina. La veteranía y su tipo de surfing le jugó una buena pasada en ese aspecto. Y luego Carissa Moore en este tipo de olas de masa, olas de potencia, que es súper dominante normalmente, y consiguió también la primera plaza súper merecida. Carlos, ya nos vamos a despedir. Ahora tenemos una pequeña parada, pero en el próximo programa te invito a que estés otra vez con nosotros, porque hay que analizar, se nos aproxima un Mundial ISA en El Salvador, donde muchos de los CTs van a estar ahí, y charlaremos también, experto en la WSL, pero yo creo que tienes un criterio suficientemente amplio como para analizar lo que puede ocurrir en el Mundial. Para despedirnos, recuérdanos cuándo será la próxima prueba, en dónde, y nos vemos en el próximo programa. La próxima prueba en el Surf Ranch, estaremos aquí también para comentarla, esa prueba fuera del mar, en una piscina, ola creada por el ser humano, y antes nos vemos para comentar este Mundial de El Salvador. Un placer, Muchas Víctor. Gracias. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy. Llegó el momento de despedirse. Pero ya sabéis que dentro de 7 días regresaremos, porque Conexión Surfing vuelve para traeros el mejor surf y, como no, a sus principales protagonistas. Nos vemos en la ola.